Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, su host en este podcast llamado Backlog, donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Tenemos a un personaje increíble, valga la redundancia, con el que vamos a estar hablando de diferentes temas. Él es ingeniero mecatrónico, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en temas de tecnología, emprendimiento y ahora muy ligado al talento. De hecho, actualmente es el Head of People and Development o el director de desarrollo de talento en Perficient Latam, que es una consultora global líder en transformación digital. Ahorita vamos a hablar también más de Perficient, y allí se dedica precisamente a construir, desarrollar y fidelizar equipos digitales de alto rendimiento. Además de eso, también ha sido mentor en diferentes comunidades de emprendimiento como Startup Weekend, como Startup Grind, como Meta, y ha trabajado como coordinador de Acámica. Si conocen Acámica, una comunidad también de aprendizaje, de formación. Fue Product Owner en Cadena, trabajó en Ruta N, en fin, tiene un recorrido bastante extenso. Que proviene, diría yo, también de ser inquieto y de ser curioso y de querer siempre pues estar progresando. Y pues hoy nos va a contar cómo ha hecho para balancear todos esos movimientos dentro de su carrera, a pesar de que es muy joven, y cómo hace además también para disfrutar de varias pasiones que tiene él. Entonces, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Felipe Garzón. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Carrito, está muy bien, ¿y vos? Estudiar. Todo súper bien. ¿Cómo vamos, men? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido entonces, muchas gracias por el espacio. Vamos entonces a estar hablando de diferentes cosas. Empecemos haciéndole un poco de contraste a esa introducción, ¿cierto? En donde hablamos mucho, yo creo que del recorrido de tu carrera profesional, pero contrastémosla con algo que también ha estado presente siempre en tu vida desde que yo te he conocido, creo que hace mucho más tiempo también, y es el deporte. E incluso pues con una peculiaridad en el deporte, en la forma en cómo lo vivís vos, porque yo creo que mezclas también unas disciplinas bien interesantes, ¿cierto? Yo te conocí entrenando fuertemente artes marciales. Vamos a hablar más adelante de eso, a profundizar ahí. Ahora estás de pronto dándole más prominencia al ciclismo, y he visto cómo el deporte se ha conjugado pues para hacer como digamos una herramienta que vos has utilizado en tu proceso de transformación y de evolución. Entonces contanos un poco primero de eso, de las artes marciales, de qué se trata todo esto del Bujinkan, Budo, Taijutsu, todas esas escuelas que conforman esto, cómo llegó a tu vida, y cuál es el principal aporte que te han brindado estos hábitos, ¿cierto? Que tenés como deportista a la hora ya de centrarte o de comenzar a trabajar en emprendimiento y en tu carrera profesional. Entonces, yo estuve practicando Bujinkan por alrededor de 16 años. Estuve pues como constante. ¿Cómo dio el tema? Simplemente una conversación de parceros cuando estaba muy niño. Le pregunté a un amigo: hey, parce, ¿cuál es el mejor arte marcial que vos conoces? Y el man me dijo: parce, ninjitsu. Y el man no tenía ni puta idea de qué era eso. Y yo, bueno, vamos con todo, vamos a aprender arte marcial. Y me metí a eso y empecé a buscar cómo que era, dónde se practicaba, en Medellín y todo eso. En Medellín encontré un grupo muy chévere de ninjitsu, pues, que finalmente está vinculado a la Bujinkan. Lo que me preguntabas de qué es la Bujinkan y demás, la Bujinkan es una escuela de artes marciales que la conforman 3 escuelas de ninjitsu y otras se me fue 6 más de otras artes marciales tradicionales, ¿sí? Provenientes de la China, o que de monjes o de samuráis y todo eso. Entonces, mirando pues hacia atrás, como vos bien lo decías, las artes marciales han sido como esa constante para mí, pero una constante que se ha ido transformando también. Digámoslo así, que empecé muy niño, fui hasta instructor y demás. Por temas de la pandemia, un amigo nuestro muy cercano falleció, y nos pegó, digamos, lo que a todos los que estábamos alrededor de él, muy, muy duro. Mi maestro, David, de Bogotá, dejó de dar clases, y pues yo también pues seguí con él, y digámoslo así, que nos transformamos hoy en día en otra clase de guerreros, como que empezando otra vez con esa mentalidad de principiantes.
Yo había practicado Jiu-Jitsu antes a la par de Bujinkan, entonces vuelvo al Jiu-Jitsu y él también vuelve al Jiu-Jitsu, entonces fue como otra ola de volver a empezar de nuevo, de pasar, ser un décimo dan cinturón negro en unas artes marciales donde tenías cierto reconocimiento, estatus, como se quiera decir, como un tal maestro, a volver a ser un estudiante. Entonces digamos que ha sido como uno de los cambios bien interesantes y bien provechosos pues para mi vida hoy en día. Uh-huh. Y bueno, y entonces, o sea, pero entonces esta vaina llega desde niño, ¿cierto? Yo me acuerdo que también, por una u otra razón, ¿cierto? Cuando uno era niño también se empeliculaba con eso. Yo hice unos cinturones de taekwondo no me acuerdo nada. Mi experiencia más reciente con las artes marciales fue en la universidad, donde digamos que eso me metí en otro régimen o en otro protocolo de entrenamiento ya distinto. Y una de las enseñanzas más profundas, cierto que pareciera pues algo súper sencillo, pero cuando uno va leyendo entre líneas encuentra y nos lo decía el profesor, y era que las artes marciales era algo de entrenamiento grupal, pero de crecimiento individual, ¿cierto? O sea, porque al fin y al cabo no importa que vos estés entrenando ahí 20 horas con el otro compañero, es qué te quedó de eso que entrenaste, ¿cierto? ¿Cuánto creciste a nivel personal? Súper. Entonces, las artes marciales llegan y cómo se van volviendo parte de la esencia de lo que es Felipe y cómo haces para mantenerlo también, incluso, o sea, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, pude mantener ese entrenamiento un año larguito. Después de eso empecé a perder el contacto con los compañeros con los que entrenaba, en los eventos, ¿cierto? Y obviamente son excusas, pero son excusas que a veces van apareciendo como prioridades en la vida. ¿Cómo has hecho para mantener todavía ese balance? Sí, para mí, yo creo que más allá de los golpes, que yo creo que ese es como el primer acercamiento que tienen las personas con el tema de las artes marciales. Ay, bueno, es que yo me meto a artes marciales para cascar a la gente. Y es un miedo muy grande que de pronto detiene a mucha gente de empezar. Exactamente. Y que, pues madre, no es que yo, ¿por qué me voy a ir allá es a que me peguen? Por eso lo que vos decís, creo que ha formado como mucho como mi carácter o la persona que soy hoy en día, como los aprendizajes que he tenido con muchos maestros con los que he tenido la oportunidad de compartir en todo el mundo. Pues inclusive procuro cada vez que viajo practicar en un dojo de esa ciudad, entonces he tenido la oportunidad. O sea, ya se van volviendo también rituales propios de que nota. Y una forma de conocer esa cultura propia. Entonces cuando viví en Inglaterra un tiempo, estuve entrenando allá. Cuando tuve la oportunidad pues, de hacer un Eurotrip, estuve en varios países entrenando, en Japón, como con muchas personas, todo el tiempo alimentándome y teniendo diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cuáles han sido para mí como esos grandes aprendizajes que han formado como mi carácter y lo que soy hoy en día? Yo digo que el primero es como ese derrumbamiento del ego. Yo como que uno de mis principales enemigos ha sido el ego y cómo tratarlo en el día a día y demás. Ese es uno como de mis primeros aprendizajes, cómo uno aprende a controlar eso. Pero también cómo se da cuenta que la única constante en el tiempo es el cambio, y uno va viendo de que las cosas no son parecidas a un círculo, de que todo es cíclico, sino más que todo a una espiral, donde ya tú lo ves en 3 dimensiones y que sí es cíclico, es verdad, pero va evolucionando y la única constante en el tiempo es el cambio. Y otro como aprendizaje, cuando uno va mirando hacia atrás, es algo que se llama en Japón, o dicen en japonés como Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Cada instante, pues un instante, una oportunidad. Entonces cada instante que tienes es la única oportunidad de hacer tus cosas. O en este mundo occidental más americano, el YOLO pues, o el carpe diem, sí, o que vive el presente. Como que cada cultura tiene su forma de revisar estas cosas. Entonces para mí, más allá de eso, ha sido pues, Felipe, como desde la sencillez, como desde lo que haces en el día a día, enfocas tus energías para, en mi caso, yo crecer y ayudar a los que están a mi alrededor a crecer. Sigue siendo un tema muy recurrente y me parece súper poderoso, como cuando me siento a hablar con alguien en Backlog, vamos descubriendo eso, ¿cierto? Primero como
esa urgencia de no dejar de descubrirnos y de invertir tiempo en trabajar en nosotros, obviamente desde diferentes vehículos, cada invitado, desde diferentes herramientas, desde diferentes rituales o hábitos, y para vos, exacto, cómo las artes marciales también van tomando esa forma y te van llevando, o sea, me parece muy poderoso el tema de la destrucción del ego que decís, o por lo menos estar siempre manteniéndolo a raya a través de lo que te ha dado las artes marciales, es sin lugar a duda pues muy, muy poderoso y algo con lo que yo tengo muchos puntos de contacto también de todo lo bueno que me ha dejado a mí el deporte. Y de todo lo que lo extraño de pronto en este momento también de mi vida, porque por lo que decía, porque muchas veces encuentro excusas para no darme ese tiempo, para no dármelo a mí, a pesar de ser tan consciente de todo lo bueno que trae. Vamos entonces a seguir caminando. El deporte obviamente empieza a forjar ese diamante en bruto que es Pipe, y Pipe se empieza a acercar, curioso, al emprendimiento, ¿sí o no? Y desde ahí yo creo que también fue donde nos conocimos, y quisiera hacer también como dar un poco de contexto de que nos sumerjamos en ese tema, pero bueno, y antes de empezar te lo contaba así, ¿cierto? Temas como los que han pasado en el mundo, ¿cierto? Steve Wozniak y Steve Jobs comenzaron a ir a ciertas comunidades, ciertas reuniones de gomosos por la tecnología o por los computadores o por los circuitos, y de esos pequeños encuentros se empezaron a hacer grandes empresas y se empezó a transformar una ciudad o un pueblo en un hub de innovación y de desarrollo tecnológico. De alguna forma, lo que nosotros vivimos también acá, como con toda esa incepción de los movimientos de emprendimiento y de startups, cierto, que no vamos a decir que emprendedores solamente hay hace 15 años, mis papás fueron emprendedores en su momento, pero así pues per se, y con este vocabulario y todo el movimiento como se ha ido consolidando, pues sí podemos decir que hemos estado, yo diría que desde los inicios, siempre también desde diferentes roles, pero siempre encontrándonos también como mentores y como con esas ganas de compartir lo poquito que uno sabe, para juntarse con varios que saben pequeños pedazos y mirar qué somos capaces de crear. En eso nosotros hemos visto cómo incluso pues esta vaina se transforma en una industria, y hoy varias personas viven de la industria del emprendimiento. Para vos, ¿cuáles son esas lecciones claves que en tu experiencia te ha dejado esa evolución de un movimiento que empieza de gomosos por cómo se conjuga la tecnología con los negocios para hacer crecer una empresa, y pues en lo que vamos hoy, y obviamente hacia el futuro, pues qué ves que deberíamos tener en cuenta para seguir cosechando éxitos? Pues yo creo que todo el tema de emprendimiento, como lo decís, viene mucho de ese ADN, digámoslo así, que tenemos también en esta región, de echar para adelante, de querer hacer cosas por nosotros, por donde estamos, por lo que hacemos. Algunas de esas enseñanzas, como de ese ecosistema emprendedor que hemos sido partícipes, ha sido sobre todo para mí el tema del aprendizaje en conjunto y en comunidad, ¿sí? Y el aprender haciendo sobre todo. Creo que mi primer aprendizaje en el mundo emprendedor, y donde más he aprendido de muchas más cosas, era tratando de emprender. Uh-huh. Cuando yo estaba en la universidad, nos sentíamos muy frustrados, un grupo de compañeros y yo, porque sentíamos que pues teníamos mucho potencial, queríamos hacer muchas cosas, pero la universidad no nos estaba dando en ese momento las herramientas que queríamos. Entonces nos pusimos a explorar por fuera, bueno, ¿qué hay? Cuando nos conectamos, es que venga, hay una cosa que se llama startups, pero en ese momento muy poquito se hablaba de startups, y menos en la universidad. O sea, a mí me hacían casi que bullying por que tenía una startup y porque no estaba concentrado estudiando, no sé, física en ese momento, sino que porque estaba, no sé, en reuniones, que con empresarios, ¿usted por qué está haciendo eso? Y usted tiene que estar estudiando, o lo que sea. Entonces, ese aprendizaje en comunidad, yo creo que súper clave para cualquier tipo de industria. Que aprendizaje entre pares, aprendizaje en acción, como en concreto, en las cosas que uno está haciendo, no solo aplicado a, no solo que el curso X, Y, Z, sino venga, bueno, el curso, pero ¿qué hago con el curso? ¿Cómo lo vivo en el día a día? ¿Cómo lo aplico para mis saberes? Ese es el primero. Y el otro es sobre el primer paso, el primer paso para uno hacer algo.
no recuerdo muy bien el nombre, pero ayer justo estaba mirando cómo podía empezar a tomarme duchas frías. Entonces el concepto lo llaman como fritzing, algo así, de que cuando uno se enfrenta al agua fría, uno siempre tiene como cierto temor, como que, ay, güey, puta, no, está muy fría. Ay, sí, lo mismo que decías con las artes marciales, como será que me va a doler el golpe. ¿Será que me va a doler mucho? Exacto, ese mismo. Y es lo mismo que sucede cuando uno va a emprender. Güey, puta, ¿será que me quiebro? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Sí o qué? Ay, es que mi responsabilidad es esto, lo otro. Entonces, al estar uno cada vez más expuesto a ese momento del agua fría, digámoslo así. De incomodidad. De incomodidad, uno se puede atrever cada vez más a dar ese paso. Ese primer paso, que es el que detona todo el resto de cosas por detrás. Estás haciendo muy bacano un paralelo entre emprender, que lo podríamos definir como esa actividad de empezar un negocio, una empresa, pero ya, exacto, pero desde otra óptica, y esto es una actividad de aprendizaje constante. Y realmente ha sido eso, ¿cierto? Emprender, sí, es todos los días estar aprendiendo de los pares, que es brutal. Hace poquito tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un hackathon. Curiosamente estaba un montón de gente que también conocemos desde hace rato. Y también había gente que es peso pesado, que por ejemplo, y nunca yo tenía la oportunidad de estar en una misma mesa con ellos. Pero sí, claro, o sea, uno se goza muchísimo estar con las startups, con los emprendedores, y aportarles desde lo que uno sabe. Pero ya me empiezo también a gozar muchísimo más es el espacio con los mentores, por lo que me van a dejar. Claro, y es eso. Entonces mira que hay un tema de aprendizaje, digámoslo así, entre pares, y hay un tema de comunidad. ¿Sí? Que nada de eso hubiera iniciado si uno no se hubiera atrevido a dar ese primer paso. ¿Sí? Ese primer peldaño que a veces le cuesta a uno mucho tomar la decisión, lo hago o no lo hago. Listo. También es conectándolo con las artes marciales, sí, un golpe. O sea, yo puedo decir que a mí la persona que más duro me ha pegado en mi vida, que me ha hecho llorar, ha sido un profesor. ¿Sí? Como que, pucha, y si lo hago allá en un ambiente controlado y demás, pues en la calle puede que me vaya un poquito mejor cuando tenga que enfrentarme en una situación de peligro real. ¿Sí? Entonces es como todos los días yo me puedo enfrentar de pronto a esas situaciones no tan cómodas para mí, donde puedo aprender algo de eso, que me mantienen un poco más humilde, que me mantienen mi ego, digámoslo así, al borde. Entonces, las artes marciales, hoy en Jiu-Jitsu no soy cinturón negro, estoy aprendiendo también como un montón de compañeros, soy cinturón azul, pero un cinturón blanco que va antes del azul, muchas veces a mí me ha sometido, me ha cascado y bueno, y sigue, pero está en cuestión de uno aprender y aprender rápido de las situaciones, que no quedarse ahí en ese fallo y volver y continuar y darle de nuevo y darle. Súper. Y vamos a volver a ese tema que acabas de mencionar específicamente, exacto, también lo que uno aprende tras cada combate, pero antes de eso sigamos con el tema de la comunidad, ¿cierto? Vos resaltas mucho el poder de las comunidades, de crear comunidad desde lo que haces incluso hoy como Head de People and Talent. Backlog también es de alguna forma ese reflejo de, hey, creemos en la innovación abierta y sabemos que la innovación abierta va a acelerar muchas de las cosas a las que queremos llegar, entonces empecemos a conectar también a través de este medio, que es un podcast. En tu opinión, ¿qué es algo que vos hayas podido lograr aprender al ser parte de una comunidad, pero que nunca hubieras podido aprender si lo hubieras experimentado por fuera de ese grupo? Estamos bien conectados ahí con el tema. ¿Y qué le recomiendas a las personas que de pronto están buscando comunidades afines o pertenecer a grupos donde se potencien pasiones que de pronto sobre las cuales la gente generalmente quiere compartir en grupo o compartir con más personas y muchas veces no sabe dónde empezar? Sí, yo creo que es como uno de esos aprendizajes que he tenido con tema de artes marciales y comunidades, es que cuando vos aprendes para enseñar, aprendes dos veces. Entonces, en mi caso, artes marciales, cuando ahorita lo comentaba, viví un rato en Inglaterra
yo me fui con un mindset de, jue madre, es que yo tengo que absorber todo este conocimiento para cuando llegue a Medellín, yo mostrarle a mis compañeros qué es lo que están haciendo allá. Y en el tema de las comunidades, o sobre todo de comunidades de tecnología, pues, o de emprendimiento, las que estamos suscritos, es, jue madre, yo cómo aprendo algo para que las personas que están alrededor de mí aprendan también, ¿sí o qué? Y se exijan, o sea, como que subamos a otro el nivel, exacto. Sí. Si todos subimos a otro nivel, pues yo, por consecuente, voy a subir a otro nivel. Entonces, hace poquito decía un profesor de artes marciales, él fue campeón múltiples veces pues de jiu-jitsu y demás, se llama Cyborg. Y el man decía, no, es que yo no tengo escuela, yo no tengo nada. Yo me dediqué a formar 5, 10 manes, cinturones negros, para que esos manes me cascaran y yo tener que ser mucho mejor que ellos. Es muchas veces así. Como que, bueno, ¿cuál es ese promedio de las 5 personas que uno es? Uno cómo escoge, cómo empodera a esas 5 personas que son con las que uno comparte. No sé si han escuchado pues como esa teoría, para que uno sea pues como mejor, uno como hackea ese sistema. Y que a veces incluso está bien entender que hay unos que están bien donde están, no quieren moverse, pero que eso no significa que vos pues te tengas que quedar ahí. Exactamente. Entonces una comunidad para mí es eso. Para mí es una agrupación de personas que quieren crecer frente a un tema en específico, que quieren adquirir conocimientos y compartir de ellos. Pues, hoy en día, pues, emprendimiento, de tecnología, pues, de gestión humana, ahora con People First, que les cuento un poquito más. Son como algunas que he tenido y he podido ser parte. Muy bien. Exacto. Y hablas de, pues, de incluso nichos ya, ¿cierto? Entonces, exactamente esto. Ahora estás trabajando en equipos, ¿cierto? Y estás trabajando en desarrollo de talento y tuviste la oportunidad también de comenzar un podcast frente a eso. ¿Cómo se van conjugando esos nuevos proyectos y cómo sentís que la tecnología te va habilitando de pronto para jugar más en cosas que vas descubriendo que te apasionan? Como lo dije ahora, yo soy como demasiado curioso en muchas cosas, entonces tengo miles de hobbies, que no todas las comunidades, como así que las que he tenido la fortuna de pertenecer son netamente de tecnología o por interés. También tengo pues un club de juego de Warhammer. Ahora vamos a hablar más adelante. Pero entonces creo que la tecnología es una muy buena herramienta para, pues, obviamente, conectividad, estar ahí presente, que no estar ahí, pero también para la escalabilidad, que como una de las formas donde uno encuentra más comunidades, o si vos estás interesado en suscribirte a alguna, súper recomendado Meetup para eso, ¿sí? Que pueden haber temas de Python, de por ejemplo Colombia JS, que es súper conocida en temas de tecnología. Es una forma de acercarse y darle visibilidad a estas cosas que están pasando muchas veces dentro de la ciudad y uno no se da cuenta, y que uno se puede vincular pues fácilmente a ello según el tema de interés que uno tenga. Hemos hablado también en otros episodios que obviamente si ustedes dominan otros idiomas, otros lenguajes, si saben hablar inglés por ejemplo, pues van a tener también el poder de acceder a estas comunidades más fácilmente. Sin embargo, que esto no los detenga, perdón. La invitación sigue siendo a que ustedes aprendan a hablar inglés, pero que también entiendan que hoy pues internet, por ejemplo, las tecnologías de la comunicación hacen posible que existan comunidades de lo que a nosotros se nos ocurra, también en nuestro idioma nativo. Entonces búsquenlas también. Muchas veces nos sesgábamos o nos cohibíamos porque pensábamos que en mi territorio o en mi ciudad pues no voy a tener con quién encontrarme, pero yo creo que hoy esos límites trascienden pues a un espacio global gracias a la conectividad que tenemos. Total, por ejemplo Discord es una de esas herramientas que full propulsan pues el tema de comunidades y demás. Entonces con las herramientas que hoy en día hay, digamos que uno podría trascender no solo al tema local, sino también internacional, que hay sus propias comunidades que tienen sus propios ecosistemas, por ejemplo Dublin, que en el caso de Global Shapers, que tiene su propia plataforma, pero hay muchísimas más. Muy bien, vamos a hablar sobre los juegos y cómo se complementa también esto con la práctica del deporte, pero antes de eso
Vámonos a un tema que también nos apasiona bastante a los invitados de Backlog y a las personas que nos escuchan, y es el tema de los viajes. Vos también has tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo, a bastantes partes del mundo. Tuviste la oportunidad también de vivir en Inglaterra, has estado en Japón. Si tuvieras que hacer un top 3 de esos lugares, y no lo llevamos a nivel macro, sino esos pequeños lugares, ¿cierto? Dentro de las ciudades, 3 lugares que hayas conocido que para vos son los mejores, y 3 que todavía digas, uy, me faltan por conocerlos, pero están ahí en esa bucket list. Pues yo creo que para mí número 1 Japón. Yo que para mí. ¿Pero qué de Japón, por ejemplo, específicamente? Pero yo ahí creo que es un tema como muy sesgado y muy personal. Claro, exactamente, es tu opinión. El momento pues que fue como uno de los sueños de toda mi vida fue haber estado con el maestro del arte marcial de Bujinkan, pues que practicaba con Hatsumi Sensei, ahí entrenando con él, de la mano de él, porque eso pues digamos que es una sensación indescriptible. ¿Sí? Que es como que es un hito. No, y no solo eso, pero es algo muy, muy curioso, como energéticamente, pues como creas o no creas en esto, es como que de las personas que vos te sentás al lado de él y te da tranquilidad, sin importar quién seas. Entonces es como que demasiado bacana esa energía y sentir ese momento, y más para mí eso fue como lo más top que he tenido pues en temas de viajes y demás. Ese momento específico, entrar ahí al dojo, estar al lado de él. ¿Y el dojo está ubicado en qué ciudad de Japón? En Noda, pero la ciudad no tiene nada, o sea, tiene el dojo, literalmente. O sea, es como que no hay nada, no es nada fancy, es un lugar donde compartimos con muchas personas de todo el mundo el mismo arte, y eso para mí fue pues como lo top en mi lista de viajes. Súper. El segundo, a mí particularmente me gusta mucho Ámsterdam. Sí, a mí también me gusta Ámsterdam. Yo lo diría que sería como mi lugar para retirarme y vivir en un botecito de esos del canal. En los canales. Para mí pues como que ese es el lugar ideal. Entonces inclusive Ámsterdam ha sido como que un lugar ya recurrente, pero por ese hecho, como que me gusta ese ambiente que se vive en la ciudad. Normalmente andar en bicicleta por todos lados complique, pues, o he estado pues como turista sobre todo, pero ha sido. Y el tercero ha sido, yo creo que Bolivia. Ha sido uno de los últimos viajes que tuve. Bolivia, yo creo que es como uno de los secretos escondidos que tenemos en Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Uno dice, me gusta que estés diciendo eso después de lo que me habías dicho al principio de Bolivia. No, Bolivia para mí también está en el top, en el corazón. Sí, yo creo que uno se va como que no, yo quiero ir por allá, no ver casas feas, esto, lo otro. Pero, por ejemplo, Salar de Uyuni y el desierto, pues como de Salvador Dalí también queda allá. Eso son como 2 cosas espectaculares que como no ves en ninguna otra parte. En ningún otro lado, o sea, te sentís en otro lugar del planeta, literalmente. Yo siento exacto lo mismo que vos mencionabas de como ese estilo de vida, o bueno, más que el estilo de vida, más de esa energía que, cierto, que te calmaba alrededor del maestro. Yo siento eso con las personas de La Paz, ¿cierto? Que de alguna forma también van a otro ritmo y que me ponen en contraste a veces como el afán o el acelere que manejamos en otras latitudes. Eso de La Paz y haber visto el lago Titicaca, eso es brutal. Sí. Después te comparto los otros 2 míos, pero bien. Y 3 lugares que vos digas, pues pucha, todavía me falta llegar allá. Me gustaría ir mucho, pues tipo Myanmar, Singapur, pues como más sudeste asiático. Sudeste asiático pues ha sido como uno de mis sueños. Ahora Argentina, sobre todo la Patagonia. Creo pues que este año voy a poder contarla, a ver cómo nos fue. Sí, estás armando. Sí, ¿Para qué fecha? Nos vamos en septiembre a noviembre. Wow. Ratico para allá, a ver. Nos vamos a tener que encontrar por allá. Sí. Para que caiga. Ahora, sí, hablamos tras de cámaras de eso, pero sí. Y otro lugar pues que aún me hace falta conocer.
también algo de Centroamérica, pues como que me gustaría alguna isla del Caribe, me gusta pues también como algo diferente. No, todavía no has ido a República Dominicana. No he ido a República Dominicana ni nada. Tiene cositas interesantes República Dominicana. Tiene supuestamente las aguas de mar más cristalinas del mundo en Bahía de Águilas. Hay partecitas allá interesantes para ir a ver. Muy bacano. Bueno, vamos entonces atando cabos también. Entonces, un protagonista en tu vida, y yo creo que para también sostener como esa curiosidad, ¿cierto? Y sobre todo ese no negarte a explorar, que yo creo que es tan clave también para ir encontrando lo que nos hace nosotros y en donde realmente podemos maximizar también nuestro impacto. Entonces por un lado está el deporte, por el otro también están los juegos, ¿cierto? Y mencionabas que jugás Warhammer, que es un juego de estrategia militar, ¿cierto? No exactamente como Risk, pero imagínense, bueno, un Risk, un Age of Empires, bueno, sí. Yo como gamer, aunque no me considero pues de estos gamers que hacen, ¿cierto? O streamer pues en Twitch y toda la cosa, pero sí soy fan del PlayStation y de los videojuegos 100%, y defensor también de las bondades que yo siento que tiene para el cerebro, ¿cierto? Entonces obviamente hay que mantener el templo físico, el cuerpo, y ahí yo creo que el deporte es clave, y siento que los juegos también nos dan esa habilidad de mantener una neuroflexibilidad y de mantenernos frescos a nivel mental. Para vos, ¿qué ha significado también pertenecer a una comunidad de este tipo de juegos, que de pronto no es lo más común tampoco en la sociedad en la que vivimos nosotros, incluso en esta región, pues en Latinoamérica, pero que sin duda alguna es muy bacano encontrar que uno puede compartir esa clase de gustos con otros amigos, y que hay realmente espacios donde crecer y donde aprender de eso. Total, y esta es como otra de las comunidades pues, a las que pertenezco, pero digamos que la más nerd, la más ñoña, geek de todas, como queramos llamarla. Hay una reflexión nosotros que hicimos bajo el látigo de lo que era nerd y geek, y hoy lo que es nerd y geek es todo lo que es popular dentro de la cultura. Sí. Es total. Y seguramente ahorita que Henry Cavill empiece la serie o la película de Warhammer, se popularice muchísimo más el tema. Pero digamos que esto pues y mi vínculo con este hobby nace también desde muy pequeño, cuando estaba en el colegio, donde un grupo de amigos nos sentábamos en una tienda, digámosle, semanalmente a jugar. Luego de ese grupo de amigos, éramos chiquiticos, pero fuimos todos creciendo, y no son pues ya como el típico nerd o geek que tú ves ahí, sino que hay empresarios, claro. Hay, no sé, el man que trabaja en el éxito en la parte financiera, el man que trabaja en esta empresa de tecnología, o sea, ya como que súper diverso el tema, que ya tenemos como cierto poder adquisitivo diferente. Inclusive hoy en día tenemos un club de verdad, o sea, tenemos una casa donde todos la alquilamos como en comunidad, hacemos nuestros propios eventos, invitamos a la gente que se vincule, y este año inclusive vamos a hacer uno de los torneos de Warhammer más grandes de Latinoamérica, pero en el pasado inclusive pues tuvimos patrocinadores como Celsia hace un par de años de uno de esos eventos. Increíble. Entonces, o sea, montar a Celsia en un torneo de Warhammer. Un montón de nerds, ¿sí? Okay, alrededor de un juego que nos ha enseñado muchos temas, sobre todo de creatividad, porque son unos miniaturas que vos armas, pintas y luego jugás con ellas. Exacto. Entonces, o sea, es toda la otra faceta, es toda la parte artística de colección que hay con las minifiguras, y luego toda la parte estratégica que hay del juego. Exacto, es demasiado completo, y si a eso le querés agregar tema de trasfondo y demás, o sea, yo creo que tenés muchísimo más amplio que trasfondo que Harry Potter o cualquier cosa de estas comunes. O sea, puedes encontrar desde libros hasta videojuegos, hasta series, todo hablándote de Warhammer de alguna u otra manera. Entonces, sin duda va a ser algo que estoy segurísimo que se va a popularizar en los próximos años, que ha venido creciendo increíblemente. Eso es lo que está pasando. Todas las franquicias viejas, vamos a ver, que hayan construido universo, les ven el potencial del transmedia y las
y las impulsan gigante. Entonces eso es un mundo gigante, pues demasiado bacán como ha evolucionado en los últimos años también, que no se quedan todos los días sacando cosas nuevas y demás. Inclusive pues como relacionándolo ahora con un poco más de temas de tecnología y demás, el tema de la impresión 3D empieza a convivir con un tema tradicional de miniaturas que nada más podían ser forjadas en plomo inicialmente, luego en plástico, que era difícil hacer pues como el cast. Ahora la impresión 3D es mucho más asequible, entonces abre como mucho más el hobby, no solo al tema de pintura, sino que bueno, entonces a este man no le quiero poner la cabeza que me trae, sino que venga, le quiero poner la cabeza de John Cena, lo que sea, o de La Roca. Entonces me imprimo la cabeza de La Roca y se lo pongo y lo pinto. Entonces puedo tener mis Warhammer a Henry Cavill desde antes. Exacto, entonces puedo tener mis Warhammer personalizados como yo quiero, y me puede explotar otra faceta de ese hobby que tal vez no conocía antes o que no estaba vinculado desde un principio, como puede ser el tema de la impresión 3D o el diseñamiento, pues el diseño 3D y toda la vuelta. O sea, otro ejemplo de cómo realmente las tecnologías empiezan a derribar barreras. Pues es cierto, eso se ha vuelto ya como una frase de cajón, pero realmente la tecnología sí está democratizando el acceso a un montón de cosas que antes incluso no crecían lo que podían crecer o se quedaban de nicho porque no había poder de comunicación o de conectividad. No, total. Es muy brutal eso. Lo que nos hace es ahora exigirnos un poco más, digámoslo así, en el talento que tenemos que tener. O sea, como que en el talento para esta era es diferente al que necesitábamos hace 5 o 10 años. Yo que ahora como que recurrimos y necesitamos de otro tipo de habilidades, pero no todas. Hay unas habilidades que han sido, y es algo también que he venido como encontrando, las de toda la vida. Yo que comunicación, usted va a necesitar comunicación. La comunicación por encima de cualquier cosa. Que, como todos los temas relacionados con habilidades blandas, inteligencia emocional, socioemocionales, sea muy bueno en eso. Pero lo difícil para uno poder ser bueno en eso es ser consciente de eso. En mi caso, ¿sí? En mi caso, lo que yo me he dado cuenta es que cada vez que soy más consciente de qué necesito o qué habilidades tengo me hacen falta relacionado con habilidades blandas, puedo ser mejor. Que no necesito ser un rocket scientist, ingeniero o lo que sea, sino que son habilidades que se desarrollan desde la experimentación y son muy difíciles de entrenar, muy difíciles porque van inherentes a lo que vos sos como persona, pero cuando las hagas conscientes las puedes desarrollar. Una habilidad técnica, pones a estudiar, lo ejecutas, hacer las cosas, y a medida de la práctica también las desarrollas. Son difíciles de adquirir también, pero las que son constantes, power skills, soft skills, las que van evolucionando, las habilidades técnicas. Incluso lo que vos decís, ¿cierto? A medida que yo pues voy evolucionando en estas otras y siendo consciente de cuáles son mis fortalezas o lo que me falta todavía por mejorar ahí, también me abre más fácil el tema de la empatía o de saber cómo desarrollo yo ese pensamiento sistémico, cómo encajo mejor, y entonces obviamente consciente de mis límites o de mi alcance, pues saber cómo puedo interactuar mejor con la otra persona también Total. Y hacer más sinergia, o pues en lo que estás haciendo, que precisamente para eso vamos, pues unos equipos de mucho más rendimiento que los comunes, ¿sí o no? Entonces ahora estás trabajando en Perficient. Hablábamos al principio que es una consultora global líder en temas de transformación digital, pero pues hablemos un poco más de qué va todo esto de Perficient, de qué estás haciendo ahora ahí, y de cómo prepararse y por qué la respuesta sigue siendo invertir en la persona, aún en estos tiempos en donde estamos hablando pues de disrupción, de inteligencia artificial y de todo lo que puede ser automatizado y todo lo que nos puede quitar la máquina realmente. No, y ¿por qué siguen invirtiendo en la persona? Pues porque digamos que eso somos nosotros, o sea, somos el ser humano, no podemos dejar de creer en nosotros, porque ahí sí estaríamos fregados. Como Perficient hemos crecido mucho a partir
inclusive de comunidades, pero aunque no lo creas, acá al interior de la compañía tenemos diferentes comunidades de cada una de las tecnologías, porque yo no me las sé todas, ni soy el líder de esas comunidades, ni mucho menos, yo que cada uno es líder en su expertise. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la organización nos apoyamos y unos a otros nos esforzamos para que unos crezcan y que todos sigamos adelante. Yo simplemente, pues, ¿cuál digo que es mi rol realmente allá? Pues soy un orquestador, que simplemente promuevo los ecosistemas de crecimiento dentro de la compañía para que la gente pueda crecer de una forma más acelerada y sean realmente los protagonistas, no solo de su trabajo, sino de lo que pueden hacer, pues, como en su vida. Entonces, en Perficient, digamos que uno de los principales valores y lo que queremos es en la persona, y ahí lo vas a ver, pues, si alguna vez te pasas como por las oficinas y demás, persona, porque fielmente creemos que eso es lo que nos diferencia de los demás, ¿sí? Que como esa capacidad y ese talento que tenemos cada una de las personas que hacemos parte de esa compañía para realmente traer y combinar un tema técnico, humano, y hacer, pues, como realidad ese impacto que queremos lograr. Y eso realmente es el negocio, ¿cierto? El negocio no está, bueno, o si ustedes han seguido los capítulos ya entienden que transformación digital no es solamente invertir en software o en tecnología, sino en mejorar la relación de las personas con la tecnología. Entonces, al fin y al cabo, ese es el negocio, es nosotros cultivamos y hacemos crecer talento para que ese talento técnicamente pueda dar unos resultados muy superiores. Totalmente. Y es que si nosotros tenemos a una persona que esté contenta, que esté creciendo, que realmente, pues, se sienta empoderada, retada en su día a día, el outcome que va a salir es un crecimiento de tu negocio. ¿Sí o qué? Porque esa persona te va a sentar con unas ganas todos los días a hacer su trabajo, a ver cómo se desafía, cómo resuelve un problema o el otro. No al revés. ¿Sí o qué? Como que verlo al revés es otra óptica también muy válida en el mundo de negocios. ¿Sí o qué? Cómo busco la plata, cómo esta persona me rinde más. Es otra óptica. Digamos que hoy en Perficient, pues, nos hemos enfocado sobre todo en el tema humano. De pronto una óptica que resulta más apta para de otras condiciones del planeta también. Sino que, exacto, es como un estilo más antiguo de ver las cosas. Ninguna de las dos, digámoslo así, que es como la correcta, yo pienso. Exacto, no estamos aquí para decir cuál es la verdad absoluta. Está enfocada mucho en la escalabilidad. Yo me puedo enfocar mucho en el tema financiero, en el tema económico, en una compañía, en cómo la crezco así, no sé, te esté quemando miles y miles de millones de pesos, pero lo que me importa es crecerla. Y porque ese es mi objetivo. Y eso puede estar bien. Y otro tema también puede ser enfocarse, pues, en las personas, en su crecimiento y más, y tener un crecimiento un poco más, no tan acelerado, pero es más sostenible. Pero más sostenible también. Entonces, creo que el desafío hoy en día también está en las compañías, cómo mantienen ese equilibrio entre los dos. Y yo creo que precisamente la crisis a raíz de la pandemia con las startups y con todo el tema de contratación y de layoffs o de despidos, pues también está llamando a eso, como a un punto de inflexión en donde el modelo no va a seguir siendo invertir en esos como tan atractivos, pero que queman mucho capital y no logran un punto de cierto equilibrio, o por lo menos un business model fit en donde empiecen a ser rentables. Muchas veces exactamente por eso, porque es que el propósito ni siquiera era construir una plataforma de crecimiento para un montón de personas. Exactamente. Entonces, obviamente, todas las empresas, o la gran mayoría de empresas, lo que buscan es ser, pues, obtener un vínculo económico positivo, ¿sí o qué? Ese es como el fundamento, pues, de una empresa, básicamente. Entonces, tampoco nos podemos desligar del tema. Pero sí debe haber un balance, ¿sí o qué? Entre un tema económico, que es lo que busco, cómo crezco esta compañía y demás, desde el aspecto financiero, pero desde la parte humana es también fundamental, que ese va a ser como tu cimiento también para elevar todo lo que está arriba. Súper. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando.
Y estas preguntas ya se vuelven casi que no obligación, pero ya se van volviendo un estándar en la conversación. Y es donde nos hablas un poco de esas herramientas que estás utilizando día a día, tecnológicas o análogas, como sea, pero que te facilitan tu día a día y que te facilitan llevar a cabo esa labor o ejecutar ese rol en el que estás hoy. Herramientas o piezas de contenido, libros, series, películas que hayas consumido últimamente y que te hayan aportado también pues a lo que estás haciendo. Esa como la primera. Yo soy muy creador de los hábitos, ¿sí? Que como que los hábitos lo van formando a uno y lo van convirtiendo como en mejor persona. Entonces tengo 2 para el tema de los hábitos. La primera se llama Zero. Con Zero llevo como 2 años haciendo fasting, entonces me ayudan. Es una aplicación. Es una aplicación a manejar los tiempos. Tengo como una meta personal de aprender portugués, entonces Duolingo. Es como el habit tracker ahí, ambas aplicaciones. En el día a día, pues, en el trabajo no utilizo cosas como del otro mundo, sino que utilizo mi tablero Kanban pues dentro de Planner para ver qué estoy haciendo, qué puedo hacer y toda la suite pues, ¿Y el precio es a nivel personal o de la empresa? Pues productivo, ya como a nivel productivo. Okay. A nivel personal, para mejorar temas de productividad, hace poco leí un libro que me gustó mucho, se llama Make Time, que simplemente dice muchas opciones de cómo vos puedes aprovechar mejor el tiempo en las cosas que te importan, independientemente si son cosas de trabajo o son cosas de tu vida. Entonces el man habla sobre mantener, por ejemplo, un highlight, que sería como tu actividad grande del día. Eso es lo que he tratado de hacer desde que me leí el libro, tener tan siquiera una actividad con la que ya chulé. Es de los creadores de Design Sprint, de Jake Knapp. Entonces súper chévere, es recomendado si les gusta temas de productividad. Hay muchos tips por ahí. Y ya, no utilizo más mi libreta, anotar como cosas de interés que me pasan durante el día. Y eso sobre todo. Y hablabas de Zero, que es bueno, y hablaste de fasting, ¿cierto? Para ustedes si nos están escuchando y no hablan inglés, fasting es lo mismo que hacer ayuno intermitente. Háblame un poco de esa práctica, qué has visto en ella y qué beneficios te ha traído de pronto. Obviamente, lo mismo que hablamos al principio con los golpes o con esos miedos que a veces nos detienen. La gente muchas veces va, si no sabe el tema, a decir ayuno, no, yo no voy a dejar de comer ni... Pero vamos un poco más allá y qué significa eso y por qué puede ser bueno. Es como mucho de esa mentalidad emprendedora. Creo que la lleva también como en ocasiones al tema personal. Yo creo de estar experimentando. Entonces, hace un tiempo experimenté conmigo, mi cuerpo, varias prácticas. Cuáles me funcionaban, cuáles no. Una de esas fue el ayuno intermitente. ¿De qué se trata el ayuno intermitente? ¿De cuántas horas estás haciendo? Yo lo hago más o menos de 16 a 18 horas. De 18 horas ya es potente. Normalmente es más de 18 horas. Entonces lo que hago es que no desayuno. Mi primera comida es al almuerzo a las 12 del día y mi última comida es a las 6 de la tarde, en el horario habitual. En mí yo que veo que funciona y en qué se transforma eso, sobre todo en las horas de la mañana, entro mucho más fácil como en un estado de enfoque o de flow, de atención en las cosas que estoy haciendo. Mientras si desayuno, pues de pronto mis picos como de dispersión son mucho más altos, por decirlo así. Entonces en eso sobre todo creo que me ha favorecido el tema del ayuno. Súper. Y luego, ¿no te pasa que porque empezaste a comer muy tarde te llenas muy fácil? Sí, normalmente el almuerzo me lleno muy fácil, o sea, con poquita comida me lleno en el almuerzo. Si llevo un periodo largo de hacer ayuno, inclusive pues, creo que... O sea, ahí cuando rompes el ayuno, ya después cada cuánto empezás a comer hasta las 6. No, normalmente como algo a las 3 de la tarde y después a las 6. Y listo. Sí, yo creo que el tema del hambre uno lo empieza a manejar. Sí, exacto. Uno se acostumbra fácilmente a ese tema. Muy bien, sí. Yo he intentado ayuno intermitente máximo 16 horas. Todavía tengo que
digamos, lo que es el más juicioso, midiendo cuál es el outcome, a ver si vale la pena o no. Pero sí siento eso, sí siento como el tema de la atención me enfoca, diría yo. Muy bien, Pipe, muchas gracias por compartirnos todo esto. Para cerrar, también todas las personas que nos están escuchando y quieren saber más de Felipe, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales te pueden seguir? Si quieres que te sigan, ¿qué proyectos tenés andando y que nos quieras invitar? Todo tuyo el espacio. Gracias, Carlitos. Mira, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Felipe Garzón C. Sobre todo soy muy activo en LinkedIn, hablando sobre temas de gestión humana en tecnología, que esa es la invitación que les quiero hacer. También tengo un podcast que se llama People First, que lo hacemos con John Garcés, donde hablamos sobre muchos temas de gestión humana en tecnología, valga la redundancia. Hablamos sobre cultura, sobre temas de salud mental, reclutamiento, en la industria que normalmente pues estamos suscritos. Y adicionalmente a eso, pues estamos lanzando nuestra comunidad de gestión humana en tecnología. La idea es que todas las personas que hagan parte de equipos de recursos humanos, de people, de reclutamiento, puedan crecer como ya es habitual para nuestros equipos de tecnología. Digamos que en gestión humana no es muy habitual hacer este tipo de prácticas, pero en otras partes, como lo vimos, como desde un simple juego, como Warhammer, la comunidad que tenemos, como en temas de, no sé, JavaScript, como en temas de emprendimiento con Startup Grind, ahora pues tenemos otra opción nueva, cómo hacerlo en People First. ¿Y dónde pueden encontrar esa comunidad? Se las podemos dejar. Obviamente, sí, todos los enlaces van a estar en tu micrositio, en la descripción del episodio, eso, todo. Ahí se las dejamos. Bien, listo. Bueno, muchachos, entonces, pues no siendo más, nos despedimos. De nuevo a Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en un episodio de Backlog. Los esperamos en el próximo con más conversaciones increíbles, con personajes inolvidables. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.